Hola a todas y todos, muy bienvenidos al ya 7º capítulo de nuestro programa Ciudades 2031, una iniciativa de Aslan Mavi, Ciudades y Culturas del Mundo. El día de hoy nos centraremos en la ciudad de Cantón, China. Mi nombre es Simón Villalobos, director de Aslan Mavi, una agencia consultora y creativa con compromiso público e internacional. Nuestra misión es contribuir al desarrollo intercultural y sostenible, conectando a diversas ciudades del mundo. En paralelo a nuestros servicios de consultoría urbana y desarrollo internacional, quiero compartirles que hemos creado el programa Ciudades 2031 con el propósito de difundir e internacionalizar las estrategias de sostenibilidad de diversas culturas del mundo, en torno a 3 temas claves. Primero, ciudad y espacios públicos sostenibles. Segundo, comunidades sostenibles. Y tercero, turismo cultural y responsable con el medio ambiente. Capítulo a capítulo hemos ido abordando elementos culturales y estrategias de sostenibilidad de diversas ciudades de Europa y Asia, comentando los desafíos y oportunidades que estas suponen para las ciudades chilenas y latinoamericanas. Antes de continuar, quisiera agradecer el patrocinio de las instituciones que respaldan los contenidos e impactos educativos del programa Ciudades 2031. Comenzando por el Museo Ciudadano Vicuña Maquena, que semana a semana nos ha acogido en sus espacios. Agradecer también a Patagua Empresa B, empresa líder en gestión sostenible del agua y el territorio. Agradecer también a Universidad Bernardo Higgins, seriedad y calidad. Al Instituto del Medio Ambiente ITMA, pioneros en educación y formación ambiental en Chile. Y agradecer también a Fundación Cosmos. Habiendo agradecido a nuestros patrocinadores, quiero compartirles que hoy viajaremos a China, a la gran ciudad de Guangzhou, también conocida como Cantón, para descubrir cómo esta ciudad china es un gran ejemplo de ciudad sostenible. Para ello, los invito a la siguiente nota sobre nuestra ya 7ª ciudad 2031, Cantón. Guangzhou, también conocida como Cantón, es una metrópolis en el sur de China, de 18 millones de personas, con más de 2.200 años de historia como punto clave para el comercio y la cultura en la región de Lingnan. Desde sus orígenes, la ciudad ha sido un importante puerto de la antigua Ruta de la Seda, integrando tradiciones chinas e influencias extranjeras. Históricamente, Guangzhou ha sido conocida por su papel estratégico como centro político, militar y económico del sur de China. La ciudad destaca por su arquitectura distintiva, festivales tradicionales que reflejan la mezcla de diversas culturas del país y una gastronomía mundialmente reconocida. Este legado cultural se manifiesta en monumentos como el Templo del Clan Chen y la Pagoda de las Flores, que conviven con estructuras modernas como la Ópera de Guangzhou y el ícono de la ciudad, la Torre de Cantón. Guangzhou es un mosaico de tradiciones y comunidades que enfrentan los desafíos de la urbanización acelerada y la modernidad. La ciudad combina la preservación del patrimonio con un dinámico desarrollo urbano, integrando su historia milenaria y la innovación contemporánea. Este equilibrio ha convertido a Guangzhou en un referente de sostenibilidad sociocultural, en el contexto de las grandes ciudades chinas y de Asia en general. En las últimas décadas, Guangzhou ha impulsado diversas estrategias de sostenibilidad, buscando proteger su patrimonio cultural y ecológico, junto con mejorar la calidad de vida de sus residentes y visitantes. A continuación, revisaremos algunas de ellas para internacionalizar sus buenas prácticas en gestión urbana, desarrollo comunitario y turismo responsable con el medio ambiente. En primer lugar, destacamos el Cinturón Ecológico de Guangzhou, el cual, a través de sus 513 kilómetros, conecta 417 hitos históricos y culturales, en complemento de 320 kilómetros de senderos peatonales. Este proyecto integra la gestión de montañas, ríos, bosques y lagos, fomentando la participación ciudadana y la inversión privada para desarrollar espacios públicos de calidad. La ciudad
También ha desarrollado soluciones basadas en la naturaleza, en zonas como Yongqingfang y Haichu, buscando mitigar el calor urbano a través de la restauración de humedales. En segundo lugar, destacamos la renovación de 349 comunidades antiguas, que entre 2016 y 2020 benefició a más de 1 millón de residentes, incluyendo mejoras en espacios verdes y servicios comunitarios. Esta iniciativa complementa las metas que se ha fijado la ciudad para esta década, tales como reutilizar el 85% de los residuos domiciliarios, fomentar las granjas urbanas y aumentar el área de parques a 18 metros cuadrados por persona. Finalmente, Guangzhou busca transformarse en un destino turístico de clase mundial, promoviendo rutas como el Corredor Cultural del Río de la Perla y el festival Summer in the City of Rams. Desde 2017, este festival fortalece la identidad local y la conciencia ambiental, a través de más de 1000 actividades durante sus 6 meses de duración. El conjunto de estas actividades y proyectos destacan a Guangzhou como una metrópolis multifacética, al liderar diversos ámbitos de sostenibilidad urbana, comunitaria y turística. Este escenario posiciona a la ciudad de Guangzhou como un importante referente dentro de las ciudades asiáticas, la cual se ha preparado con excelencia frente a los desafíos al 2030. Hola a todas y todos, nos encontramos en el Museo Ciudadano Benjamín Vicuña Mackenna, el cual acoge esta sesión de entrevistas en el contexto del programa Ciudades 2031. La ciudad que vamos a profundizar el día de hoy es la ciudad de Guangzhou, China, y para ello nos acompaña el señor Andrés Borges, coordinador académico y coordinador del Máster en Estudios Asiáticos del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Bienvenido al programa, Andrés. Muchas gracias por el espacio. Gracias por acoger la invitación. Andrés, vamos a abordar algunas preguntas de tipo más generales y luego vamos a profundizar en algunos aspectos más relacionados a la sostenibilidad que tiene esta ciudad china. Bueno, para comenzar, si nos pudieras contar brevemente, ¿no? ¿Qué te ha inspirado a ti, Andrés, como a nivel más personal, a trabajar el desarrollo de la cultura china en particular? Claro, bueno, yo me tocó vivir en China por un poco más de 4 años dentro del marco de ir a estudiar un doctorado en políticas internacionales. Entonces, ese fue mi acercamiento, bueno, no solo a China, sino que en general a la cultura del este de Asia y en términos concretos también a tratar de analizar la política pública y las decisiones políticas que toman digamos, en particular China, con respecto a sus ciudades, a sus políticas de desarrollo económico, sociales, etc. Perfecto. Por curiosidad, ¿en qué ciudad china estudiaste? Yo estuve en Shanghai, un poco más al norte, pero sigue siendo una ciudad costera. Eso es algo parecido, digamos, a la ciudad de Guangdong. Y tuviste la oportunidad de esta ciudad recorrer un poco China, ¿no? Efectivamente, durante estos 4 años me permitió, digamos, viajar tanto en las ciudades principales, pero también la posibilidad a través, por ejemplo, de las conexiones en términos logísticos, como los trenes, lograr acceder a ciudades más pequeñas o ciudades de zonas interiores, digamos. Y en ese entonces, digamos, había una comunidad chilena no menor para nuestra escala, como Chile. Había menos como 300 chilenos viviendo en Shanghai y había otros chilenos viviendo también en Beijing y algunos también en las zonas interiores. Digamos que también había una comunidad latinoamericana presente en cooperación con otras, digamos, otros países, otras regiones. Éramos bastante pequeños, digamos, como grupo. Y pudiese decir que había, digamos, era una ciudad bastante agradable o acogedora para el extranjero. Entonces no era tan complejo, si bien el idioma es una barrera, había mucha gente que también podía manejar el inglés y en base a eso uno puede ir reduciendo esa barrera inicial, digamos. Genial, gracias por compartir esa experiencia inicial. Bueno, Andrés, acercándonos un poco al espíritu del programa, cuéntanos qué es lo primero que se te viene a la cabeza al escuchar el término Ciudades 2031. Bueno,
lo conecto mucho con esta idea de planificación de largo plazo, con un énfasis en términos de poner como eje principal a las ciudades, y cómo estas de una u otra forma pueden ser inclusivas, apostar por lógicas de sostenibilidad y también de sustentabilidad. Claro. Es algo muy que se observa mucho en Asia, digamos, y también obviamente en otros lados utilizan lógicas similares, pero me tocó estudiar, digamos, sistematizar muchas políticas de largo plazo que tienen ese nombre, donde plantean un horizonte temporal. Por ejemplo, está hecho en China 2025, por ejemplo, que es una política que venía desde el Estado chino en función de proyectar al 2025 un desarrollo de ciertas industrias tecnológicas para desde ahí posicionar a China internacionalmente, por ejemplo. Perfecto. Y así, digamos, hay varias iniciativas que hablan de un horizonte de 10, 15, 20 años como una especie de misión que se articula con los diferentes actores en función de alcanzar un objetivo que no es inmediato y que se requiere mucha coordinación y articulación entre los actores. Claro, o sea, interpretando un poco que para nuestra audiencia el 2031, que está a la vuelta de la esquina, para China como que quedaría corto, ¿no? Ellos están pensando probablemente en 2040, 2050. Claro, efectivamente, digamos que el 2031 ya es claro. Mañana, digamos. Claro. De hecho, oficialmente ellos tienen planes para el centenario bueno, en este caso de la China como la conocemos hoy, digamos, es la República Popular de China. Entonces el 2049 ya tienen planes como, digamos, dentro de sus planificaciones, de sus documentos oficiales, que proyectan, digamos, cierta imagen de China, cierta identidad con respecto al desarrollo tecnológico, desarrollo urbano, sostenibilidad. Entonces, claramente de acá al 2031 sigue siendo un programa más de mediano plazo, por decirlo. Claro. Perfecto. Bueno, ahí quizás nos planteas también cómo soñar las ciudades con esa visión, ¿no? Un poquito más ambiciosa como lo hace la cultura china. Que claro, estamos hablando con una cultura, el este de Asia en general, la civilización del este de Asia es una cultura que ha logrado, digamos, identificar, se autodenomina, de hecho, como estados civilizatorios, en el sentido de que para ellos no es solo la función o el rol del Estado moderno como una institución, sino que también conlleva el hecho de que hay ciertas bases civilizatorias desde sus orígenes, digamos, que tienen que prevalecer a la hora de poder incorporar esa visión en las tomas de decisiones, en las planificaciones. Y una de las características de esta mirada civilizatoria es el largo plazo, digamos. Acercándonos un poco ya a la temática de sostenibilidad propiamente tal, ¿cómo crees tú que esta gran riqueza cultural y patrimonial que tiene en particular, por ejemplo, la ciudad de Guangzhou, ha influido en cómo esta ciudad se proyecta como una ciudad sostenible, como lo hará de seguro muchas otras ciudades? ¿Cómo es la cosmovisión de las personas de este tipo de ciudades que les impulsa a hacer este tipo de actos de escoger ciudades más amigables con el medio ambiente, por ejemplo? Claro, yo diría que hay dos elementos que son importantes para poder entender este fenómeno. Uno, el que ya mencionamos, digamos, esta influencia significativa de esta mirada civilizatoria, mirada cultural, de, digamos, la valoración hacia el largo plazo y desde ahí pudiésemos pensar en la idea de sostenibilidad, sustentabilidad. Pero yo también propondría, digamos, una mirada que tensiona también esto, digamos, en el sentido de que China, esta República Popular China, cuando accede al poder después de una guerra civil, en unas condiciones donde el país estaba en niveles significativos de pobreza y de bajos niveles de desarrollo material, económico, se ven, digamos, enfrentados en el dilema de cómo alcanzar el desarrollo, la modernidad, sin tener que sacrificar, digamos, su historia, su cultura. Claro. Y yo diría que en algunas ciudades de China eso resultó y en otras fue un completo, digamos, fracaso. Digamos. Hay ciudades que tuvieron problemas de contaminación, de desertificación de los suelos, los ríos dejaron, digamos, de tener un rol significativo para el tema de la biodiversidad porque estaban operacionalizados para esta idea de fábrica, la idea de fábrica. Entonces esas dos lógicas hasta cierto punto se tensionan. Y en algunas ciudades como Guangzhou, digamos, Hangzhou, también pudiésemos decir que tiene esas particularidades,
logró prevalecer esa visión más de largo plazo, de esta visión también de una conexión con lo sostenible y sustentable, y no entraron en una dinámica de que digamos, tuvieron que sacrificar la ciudad en términos ambientales para desde ahí alcanzar el desarrollo. Entonces esa es la otra parte también que está presente en países como China. Bueno, Andrés, a esta sesión de entrevistas le antecede un reportaje cultural sobre la ciudad, también con alguna estrategia de sostenibilidad. Y en este reportaje veíamos que en esta ciudad se apostó por ejemplo, proyectos como un gran cinturón ecológico en torno a la ciudad y la regeneración también de humedales, por ejemplo. Entonces, consultarte, ¿qué tipo de impactos crees tú que ha tenido este tipo de iniciativas, como el cinturón ecológico, en sus comunidades? ¿Cómo las comunidades valoran estas acciones de la gran política pública de resguardar el territorio con esta visión ambiental? Claro, interesante el ejercicio. Sí, digamos que, volviendo ya más a esta idea del modelo más civilizatorio, China, al igual que otros países del este de Asia, plantean su origen político en esta mirada de los ciclos dinásticos. Cómo, digamos, la figura de una dinastía, de una familia, de un clan familiar, de un potencial emperador también en algunos casos, logra prevalecer, mantenerse en el poder o tener un espiral positivo de gobernanza en base a ofrecer soluciones para generales, soluciones de infraestructura, pues, decir, soluciones de alto nivel o alta escala. Y en la medida que eso lo logren canalizar, es el pueblo, digamos, la sociedad, la ciudadanía, le permite, digamos, le concede el hecho de mantenerse más tiempo en el poder. No necesariamente se canaliza como un ejercicio democrático como lo tenemos nosotros en nuestro país o en la cultura occidental, como con un voto. Tiene que ver más con permitirle mantener esa lógica de dinastía, o ese ciclo dinástico, tener una espiral positiva. Y digamos, desde las primeras civilizaciones, esta lógica impera en el sentido de ofrecer soluciones, por ejemplo, para mantener la seguridad alimentaria, por ejemplo, o evitar o sea, tratar de reducir el impacto en lo menor posible de, por ejemplo, los desastres naturales. Perfecto. Entonces, en la medida que eso se logre, es el pueblo el que lo reconoce. La ciudadanía va verificando el posicionamiento de la autoridad en base a estas acciones concretas en estos ejes puntuales, o sea, que vaya operando en materia de sostenibilidad territorial, de seguridad agroalimentaria. Lo espera, ¿no? Exacto. ¿Y lo cobra de alguna manera? ¿O queda la buena voluntad de que la administración vaya ejecutando esto en lo que se le permita el tiempo? O sea, digamos que cuando hay colegas que se dedican a estudiar las manifestaciones y los problemas sociales que han habido, por ejemplo, en la República Popular China, más allá de su régimen, y efectivamente no son tan conocidos, digamos, por la parte más mediática, pero sí hay literatura al respecto de que han habido varias municipalidades, varios pueblos, digamos, que han tenido, digamos, manifestaciones explícitas en el hecho de que la política pública no haya resuelto sus problemas. Claro. Entonces, una fiscalización ciudadana también. Exacto. Claro. Entonces, en ese sentido, podemos decir que uno puede conectar, digamos, cuando no hay resultados, la población muestra, digamos, su posición, y eso genera como una lógica de equilibrio. Claro. Andrés, también veíamos en el reportaje que antecede a la entrevista, ¿no? Cómo la ciudad ha logrado, la ciudad de Cantón, ¿no? Articular muy armónicamente esta arquitectura más histórica, materializada, por ejemplo, en el templo del clan Chen, con construcciones tan modernas como la torre de televisión de Cantón, que es una obra de la ingeniería, de la arquitectura. Entonces, consultarte, ¿cómo crees que se maneja en este caso este equilibrio entre un patrimonio cultural tan rico y antiguo con esta cara tan moderna que muestra China, no solo para China, sino lo muestra al mundo con este tipo de infraestructuras? ¿Cómo comulga ese equilibrio? Claro, efectivamente, yo diría que en Asia es una de las características principales, que tiene un equilibrio significativo entre la modernidad y la historia o la tradición, digamos. Y en ese sentido Cantón no es una excepción. Claro. Es una ciudad que logra hacer este balance. Hay un respeto en términos de escala, en términos de, digamos, de aproximación de cómo se pueden, digamos, dejar ciertos espacios dentro de la ciudad que sean garantías de
la conectividad hacia las emociones, hacia la cultura, hacia la historia, y al mismo tiempo asumir que tienen un rol productivo, moderno, de abastecer, digamos, procesos industriales complejos, etc. Yo diría que eso es algo muy característico de la cuenca asiática del Pacífico, y que, digamos, para nuestro caso no es tan evidente poderlo cumplir propiamente tal, porque, digamos, nosotros somos un país muy sísmico, hemos intentado sistemáticamente de proteger nuestro patrimonio, y de repente, claro, llega un terremoto muy fuerte y genera, digamos, ahí una interacción compleja. Entonces, pero de una u otra forma, digamos, es una cuestión que considero que hay una característica significativa de los pueblos asiáticos. Claro. Según te entiendo, si uno va a plantear una torre de televisión tan grande como por ejemplo la Torre de Cantón, ellos tienen el criterio de situar esta infraestructura precisamente no tan cerca del patrimonio, ¿no? Me imagino habrán áreas de resguardo para ese tipo de contexto, ¿no? Claro, bueno, digamos que no pondrían la torre al lado de un templo, por ejemplo, o se encuentran ese tipo de cosas. Ya, digamos, no sé si está fácil generalizar, pero hay un cierto sincretismo en términos de lo que vendría a ser, por un lado, la corriente más de la tradición, digamos, por otro lado, la corriente de la idea de lo tecnológico, de lo moderno, etc. Entonces, hasta cierto punto hay encuentros, hay espacios en las ciudades que efectivamente uno puede ir viendo un diálogo cotidiano. Entonces, pero al mismo tiempo también hay otras zonas que tienen que ver más con un santuario de naturaleza, con templos budistas, digamos, o de algún tipo de aproximación espiritual, que ahí tienen, digamos, más resguardos de que haya un espacio de desconexión de lo urbano. Entonces, otro cuidado del entorno, ¿no? Hay de los dos casos, pudiésemos decir. Hay una zona que es concreto y pasto, por decirlo de alguna manera, y otras zonas donde es naturaleza y desconexión de lo concreto. Perfecto. Quizá hay más que nada porque viví más en Shanghái, conozco más antecedentes de esa ciudad. Por ejemplo, cuando uno va, digamos, a Shanghái, una de las cosas que impresiona es que está, digamos, el río, y en una parte del río está, digamos, la zona financiera antigua, con construcciones del siglo XVIII, del siglo XIX, y justo al frente está en lo que se conoce como Pudong, está la zona más tecnológica nueva con estas grandes torres. Entonces hay una especie de diálogo que los separa, digamos, el río, y uno va viendo, digamos, los mensajes en términos de cómo funciona la China moderna, y por otro lado está el diálogo con la China más, digamos, del siglo XVIII, XIX, una China de apertura, de otra lógica de apertura. Otra escala. Claro, otra escala. Entonces ese tipo de diálogos uno lo puede ver, pero también en la misma ciudad hay zonas, digamos, hacia lo que serían las zonas interiores de Shanghái, donde con esta idea también de darle sostenibilidad a las ciudades, desviaron el río y generaron canales, y esos generaron luego ciudades con muchas ciudades que se llaman ciudades como acuáticas. Claro. Y claro, y en esas zonas ahí se prevalece mantener la conexión de casas tradicionales con la conexión directa con la naturaleza, o los templos, los pagodas con la naturaleza, y que están estos canales más pequeñitos haciendo estas divisiones territoriales. Entonces hay de los dos modelos, digamos. Perfecto, Andrés, te agradezco por trasladar esa visión, que además fue muy in situ. Quisiera abordar el último ejemplo que nos muestra este reportaje. Hay un festival que nos llamó mucho la atención, que, bueno, si uno lo oye en inglés, se llama Summer in the City of Brahms, que promueve curiosamente la intersección entre la cultura y la promoción de una conciencia ambiental durante 6 meses en esta ciudad de Cantón. Entonces, consultarte qué papel juega este tipo de eventos que, bueno, tienen una magnitud evidente en fortalecer, por un lado, la identidad local, pero también este turismo que uno, probablemente en 6 meses pueden haber distintas oleadas de turistas que se van a topar con este festival. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo crees que la ciudad también trata de proyectar e invitar a este turista, pero en este tipo de festivales, con esta conciencia ambiental de fondo, ¿no? Claro. Ellos lo que hacen es organizar las ciudades les ponen estrellas. ¿Ya? Y las ciudades que tengan más estrellas es porque refleja una visión más integral de este concepto de belleza turística patrimonial que proyecta la política pública. Una especie de ranking de la ciudad. Una especie de ranking de ciudad. Algo parecido que hacen las plataformas como de turismo y también las de alojamiento. Y en esta zona digamos, del sureste de Asia se concentran varias ciudades que tienen altas estrellas.
y eso hace que el turismo interno sea significativo, sobre todo para el Año Nuevo chino. Claro. Y ahí se aprovecha, digamos, de proyectar esta imagen de esta China ya no como una fábrica del mundo, sino como una China que está pensando en el futuro, en esta lógica de buscar una armonía desde el desarrollo tecnológico, con mantener la identidad cultural y también que prevalezca esta lógica sostenible, sustentable, y tratar de reducir los impactos que genera también la modernidad. Entonces claro, ahí se genera un ejercicio interesante. Nos empezamos a acercar al término del programa. Hay dos preguntas que van más en la línea de quedarnos con algunas conclusiones, ¿no? A mí me gustaría que tú pudieras transmitir un mensaje a los líderes o tomadores de decisión latinoamericanos o también chilenos al momento de que van a buscar referencia de sostenibilidad en el contexto asiático. ¿Cómo va a ser esa experiencia, sea desde buscarla a través de una misión hacia Asia y recoger algo de eso y traerlo a Latinoamérica? ¿Qué consejo le darían a esas personas que hacen esa experiencia? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que buscar en la medida de lo posible generar espacios institucionales democráticos que permitan fortalecer planificaciones de largo plazo, estas vigas maestras que se hablaban, digamos, antes, en función de entender que hay cuestiones que ni el mercado está interesada porque no digamos, es una cuestión que no es transaccional, pero que también, digamos, la inversión privada no va, digamos, a ofrecer, digamos, esta participación significativa, y que ahí el rol de la política pública es fundamental, y desde ahí proyectar, obviamente, el desarrollo de ciertas infraestructuras, de ciertas decisiones políticas, para generar ciudades más amigables con el medio ambiente, más sostenibles, más sustentables. Yo diría que eso es lo primero, la visión de largo plazo, cómo la podemos, el desafío está cómo insertarlas en nuestros sistemas políticos de regímenes y digamos de ciclos electorales más cortos, digamos. Entonces, claro, yo creo que ahí hay que hacer una reflexión y que obviamente prevalezca nuestra cultura política, que son las democracias. Y digamos lo segundo que yo creo que es importante es ver el tema de la decisión. Uno puede ir viendo que en estos países, en el sudeste asiático, bueno, en el este de Asia, han, digamos, asumido la determinación de, por ejemplo, incentivar cuestiones como la economía circular, incentivar, por ejemplo, el desarrollo de este tipo de políticas de cordones, digamos, ambientales, ecológicos, etcétera. Más allá, digamos, de que detrás de eso haya un lucro, digamos, o algún tipo de retorno económico, que está en función de la seguridad ambiental, seguridad sanitaria, seguridad alimentaria de la población, y que eso es suficiente para poder proyectar esa decisión. Entonces, en el largo plazo. Claro, Andrés, para finalizar, ¿qué ciudad crees tú en el contexto latinoamericano, ¿no? Que en algún momento podría estar en vías de ser una potencial ciudad 2031, teniendo un poco el marco de referencia que abordábamos en Cantón? No porque vaya a ser igual, pero que le podría hacer ciertos guiños quizá en esta visión de cómo proyectar una ciudad ecológicamente en el tiempo con este tipo de ambiciones. ¿Se te ocurre? ¿Se te viene alguna a la cabeza? Bueno, a mí me gusta mucho, me tocó vivir un tiempo allá, Valdivia. Valdivia. Valdivia, sur de Chile. Claro, ahí yo plantearía el modelo más del desarrollo sostenible y sustentable, pero por esa conexión con la naturaleza. Con lo hídrico. Claro. Me da la impresión de que Valdivia es una ciudad que yo imagino con este concepto de que sea una plataforma, por ejemplo, de la agroindustria, también de la seguridad alimentaria, pero al mismo tiempo que sea una gran fortaleza natural, claro, para nosotros, digamos, como para las futuras generaciones, y que esté conectada también como logísticamente con la zona sur, y en base a eso, digamos, pueda funcionar también como una plataforma logística. Entonces, creo que Valdivia tiene ese equilibrio, y luego ya con la mirada más de la visión patrimonial, visión histórica, cultural, yo diría que hay que apostar por Valparaíso. Yo creo que todavía pese a que está en una situación compleja, veo que hay una energía, hay una voluntad de poder para poder levantar esta ciudad, claro, y darle, digamos, una visión donde podamos equilibrar su tradición, su visión de ciudad-puerto, con la modernidad, con desarrollo de tecnología,
da la impresión de que ahí hay oportunidades. Quizás, por ejemplo, un impuesto al hecho del funcionamiento de los puertos, pero que tributa a la ciudad, por ejemplo, pudiese dar recursos para proyectar esta ciudad o generar economía circular con respecto a la función del puerto. También podría, en base a eso, dar herramientas, recursos para que esta ciudad levante y se pueda generar ese equilibrio que se estaba perdiendo en el último tiempo. Totalmente. Perfecto. Bueno, Andrés, agradecemos haberte tenido acá en el programa. Estas fueron las reflexiones de Andrés Borges, lo reitero, académico y coordinador del Máster de Estudios Asiáticos de la Universidad de Chile. Agradecido de haberte tenido, Andrés, con nosotros. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Hasta la próxima. Bueno, hemos llegado ya al término de la primera temporada de nuestro programa Ciudades 2031. Quiero agradecer a todas las personas que al día de hoy han conformado parte de nuestra audiencia, viajando con nosotros a ciudades como Barcelona, Liverpool, Estambul, Bangkok, Ho Chi Minh City, Yakarta y Cantón. Quiero agradecer también a los diversos patrocinadores y colaboradores de nuestro programa que hicieron posible sus diversas actividades, especialmente al Museo Ciudadano Vicuña Maquena, que nos acogió semana a semana en sus espacios para desarrollar especialmente las entrevistas a nuestros invitados. Quiero extender la invitación a seguir las redes sociales de Aslan Mavi, especialmente en Instagram en aslanmavi_com, donde nuestra audiencia podrá disfrutar los contenidos y alcances de las diversas ciudades que conforman el programa en cuanto a estrategias de cultura y sostenibilidad. Este programa fue conducido por Simón Villalobos, director de Aslan Mavi, Ciudades y Culturas del Mundo. Hasta la próxima y nos vemos en Ciudades 2031.